Si has entrado en este vídeo, seguramente sea porque usas LinkedIn o estás pensando en usarlo para captar clientes B2B para tu negocio de servicios high ticket, software, etcétera. Pero estás viendo que algo no va como te gustaría, ya sea que no estás convirtiendo los clientes que te gustaría, las llamadas, el contenido no está funcionando lo suficientemente bien o no está trayendo la gente que te interesaría. Así que en este vídeo te voy a enseñar con un caso real de un cliente cómo hemos hecho para poder multiplicar las tasas de conversión a llamada, tasas de respuesta, tasas de conversión a la landing para convertir en leads calificados, luego también lo que es cómo traemos más gente calificada al perfil que pueda comprarnos. Entonces, siempre suelen ser los mismos errores que se repiten en una serie de patrones que literalmente con unos pequeños ajustes normalmente se solucionan. Así que hoy literalmente te voy a desvelar esto porque he tenido una llamada con este cliente y he montado esto muy, muy rápido explicando los cambios y ajustes que vamos a hacer para poder mejorar eso en tan solo pues menos de una semana. Entonces, para quien no me conozca, me llamo Arnau y tengo una agencia especializada en ayudar a negocios B2B high ticket, ya sea de negocio o producto, a poder escalar sus ventas a través de LinkedIn creando su marca personal. Decirte que aquí abajo tengo una carpeta de recursos que he estado creando durante estos últimos 500 y pico días en los que reúno todos los recursos necesarios para poder crear tu audiencia B2B y cómo nosotros hemos utilizado los sistemas para poder ayudar a clientes a hacerlo. Entonces, si quieres empezar gratuitamente, tienes la carpeta aquí abajo y si quieres agendar una llamada con nosotros, también tienes el link aquí para que podamos conocernos y ver si este sistema encaja contigo en cualquier caso. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo y vamos a ver cómo corregir ese funnel. Bien, en primer lugar, vamos a ver cuál era el ejemplo de este cliente. Este cliente era un despacho de abogados, ¿de acuerdo? Negocios B2B, siempre trabajamos en los que venden a otras empresas. Entonces, este era un despacho de abogados especializado en derecho digital y protección de datos para empresas IA, SaaS, e-commerce y agencias. Sus soluciones son high ticket, venden por encima de 5.000 euros la solución y su target son personas directivas en empresas, ya sean Head of Growth, CEOs, Head of Legal, Head of Operations, todo ese tipo de cargos, ¿de acuerdo? Que sean empresas, por eso son empresas con infraestructura un poco más alta. Entonces, ¿cuál era el error principal en la parte del funnel? Bueno, principalmente eran dos. La parte del funnel, es decir, cómo la gente convertía ese contenido a lead, es decir, a través de estrategias de lead magnets, a través de estrategias de recursos. Ahí había una parte, un cuello de botella en el funnel, y lo digo por qué. Lo digo principalmente porque normalmente nosotros siempre medimos todo a través de métricas, a través de KPIs claves, y nos medimos a través de esto. Primero, cuando no se está convirtiendo, lo que tenemos que mirar es la landing. Y la landing es lo que nos determina, ok, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el copy, está fallando la gente que nos está entrando, pero principalmente aquí vemos que la tasa de conversión a la landing es de un 9,52%, cuando normalmente tiene que estar entre un 20, 25, por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar eso y qué es lo que hemos identificado en la landing para poder saber cómo mejorar eso en literalmente 4 cambios? Bien, lo que hemos hecho es lo siguiente y es que primero tenemos que entender que obviamente se pueden mejorar los resultados sin tener que añadir más esfuerzos, solo cambiando las cosas que ya tenemos existentes. Porque imagínate, si tú, por ejemplo, tienes una tasa de cierre de clientes de un 10%, entonces tú tienes 30 llamadas al mes, de esas 30 llamadas vas a cerrar 3, obviamente, sabes hacer los números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de esas 30 llamadas, en vez de centrarnos en poner más llamadas al embudo, que nos va a traer más carga de trabajo, nos centramos en coger esas 30 llamadas y aumentar nuestra tasa de cierre? Es decir, cuántos clientes estamos cerrando por tanda. Entonces, si ese porcentaje lo aumentamos en vez de un 10% a un 25%, verás que el número de clientes con el mismo esfuerzo se multiplica. Así que eso es lo que tenemos que hacer igualmente en la landing. Con el mismo esfuerzo, cambiar una serie de posicionamientos estratégicos, ya sea a nivel de estructura o a nivel de mensaje, y para poder mejorarlo. Si ves que miro abajo, que tengo aquí la chuleta con todo lo que tengo que comentarte para que no se me olvide nada, así que vamos a ello. Bien, primero de todo, esto era un poco la estructura de landing del cliente, ¿de acuerdo? Esto siempre operamos con una estructura parecida, que sea un identificador, es decir, cómo identificamos a la gente que llega a esa landing, para quién es esto y para quién no. Luego el main copy, que es el copy que literalmente va a generar la mayor parte de la conversión, que vas a identificar, oye, en esta página vas a encontrar X, Y, Z, y si consumes esto, te vas a llevar lo otro. Bien, entonces, luego tenemos imagen y vídeo, una imagen o un vídeo donde explicamos qué es lo que van a encontrar. Aquí, pues un poco los resúmenes de los recursos. En este caso estamos haciendo una estrategia de lead magnets. Entonces, recurso 1, 2, 3, atacando los diferentes ángulos de la oferta para llegar a todo el ICP. Luego, un call to action, los logos de empresas con autoridad. Luego, refuerzo de la promesa. Y por último, un call to action y el footer. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí y qué es lo que me di cuenta que podíamos cambiar? Y ya hemos cambiado para literalmente que ahora este 9% suba en vez de un 9 a un 15, un 20%, incluso un 25% de aquí a un mes. Bien, principalmente dos cosas. La primera, a nivel de estructura. ¿Qué pasa? Que este cliente tiene mucha reputación, ya que ha trabajado con empresas muy grandes, estilo Shaham, Zalando, me explico, Booking.com. Entonces, son empresas muy grandes y tenemos que relevar eso. Entonces, que esté aquí lo que es el logo abajo es un gran error.
Entonces, lo primero literalmente que hemos hecho para poder aumentar la conversión es mover esto de aquí hacia arriba. ¿Por qué lo digo? Dices, ¿por qué este cambio tan tonto va a aumentar la conversión? Literalmente porque la gente no se para a mirar toda la página web. Y la gente, si tú aquí pones un copy que no asocia esto a lo que está consiguiendo aquí, literalmente no lo van a asociar y es como que va a perder relevancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer literalmente es coger la estructura, ¿vale? Y cambiar. Y en vez de poner esto aquí, vamos a cambiarlo y ponerlo arriba. Es decir, que los logos estén justamente abajo del primer call to action, para que literalmente tengan junto a la descripción de los recursos y el otro call to action lo que es la autoridad de ese cliente. Si quieres aquí abajo añadir otra parte de logos, repetirlos, puedes hacerlo. Pero con esto ya mejoraríamos un poco la tasa de conversión. ¿Qué más nos puede faltar aquí? Bien, luego lo que nos falta es a nivel de copy, el segundo error, ¿vale? O sea, el primero era a nivel de estructura, el segundo es a nivel de copy. ¿Qué puede fallar? Pues normalmente lo que falla siempre son dos cosas. Falla o el main copy, o falla la parte de recursos, que nos explicamos bastante o no explicamos el valor de forma correcta. Entonces, lo primero que hemos identificado y lo único es la parte del main copy. Y en el copy principal había dos errores que eran los más grandes. Y el primero era que había los dos pain points últimos, utilizábamos tres pain points o tres puntos de ataque. El tercero era reemplazable, es decir, no estaba, no era algo que al cliente le resonaba. Y al segundo era algo que era poco específico. Y eso al principio, pues lo teníamos así porque teníamos que testear. Pensábamos que era un pain point que sí que afectaba con la audiencia, pero en realidad no. Te voy a explicar por qué. El copy era algo como acceder a las estrategias legales que utilizamos con empresas digitales para blindarles de sanciones millonarias, bloqueos y fugas de inversores. ¿Qué pasa ahí? Vale, vamos a ver. Ok, bloqueos y fugas de inversores. Son pain points que si no sabes que resuena muy bien con la audiencia, no van a convertir tanto como te gustaría. Primero, a este cliente, sus clientes ideales, no les afectaba tanto la parte de bloqueo por parte de inversores. No era algo que les preocupaba ni algo que les hubiese pasado mucho ni resonaba con ellos. Y luego, bloqueos era algo que no era suficientemente específico. ¿Bloqueos de qué? O fugas de datos. Es decir, aquí lo que fuimos fue cambiar el enfoque a algo que sí era mucho más doloroso, como por ejemplo que te viera la landing un Head of Growth de Marketing y te dijera, estas son las estrategias legales que utilizamos con empresas para evitarles que haya fugas de datos que afecten a trabajadores y clientes. Por ejemplo, esta era una de ellas que corregimos. ¿Por qué? Porque al final estas personas que están leyendo esto y son encargadas de que todo el departamento vaya bien, si ven que hay algo que les está fallando ahí, saben que la bronca les va a caer a ellos y saben que en esa parte son ellos los que van a salir perjudicados y saben que la reputación les cuesta perderles un día y construirla les cuesta años. Entonces es algo que luego tampoco se recupera porque si los clientes confían en ti, luego cuando hay una fuga de datos y ellos se ven expuestos, no van a volver a hacerlo en ti y encima que pues la prensa mediática pues va a hacer que tu empresa se caiga, entonces hay un buen lío ahí. Entonces, primero, enfocar la parte, eliminar la parte de inversores y poner la parte de fugas de datos por parte de trabajadores y clientes. Luego, ¿qué más? La parte de bloqueos, eliminarla. Es decir, era esa parte. Es decir, la parte de bloqueos que sea más específica por la parte de fugas de datos y eliminar la parte de inversores para que el copy incluso sea más corto y más eficiente. Entonces, con estos cambios esperamos que esta tasa de cierre suba de un 9 literalmente a un 20 mínimo para que conviertas a landing el doble y el doble eficiente trayendo gente más calificada. Así que, dicho esto, vamos a ir al siguiente punto que es los errores en la estrategia de mensajes. Y aquí hay varios puntos, ¿de acuerdo? Hay el punto de errores generales, hay errores en la parte de mensaje y hay errores en la parte de vídeo. ¿Por qué digo vídeo? Porque al final nosotros utilizamos una estrategia que es holística y no va en cuanto a cómo la gente prospecta hoy en día en B2B, sino que vamos a un estilo de prospección mucho más relevante, utilizando vídeos personalizados, utilizando información basada en data, en relevancia, en señales de intención, etcétera. Entonces, lo que nosotros aplicamos con ellos, tanto si son equipos comerciales o si son founders pues, que prospectan ellos mismos, es que primero lo que hagan sea enviar un mensaje haciendo como un poco un caballo de Troya. Es decir, es un caballo de Troya en el sentido de, oye, pues he visto tal, cual, te he preparado este recurso, este vídeo, un informe, un tal que te puedo enviar y que literalmente te va a ayudar a conseguir X, Y, Z. ¿Te parece bien si te lo envío? Y luego enviamos el vídeo. Entonces, ¿cuáles eran los errores principales aquí en este cliente que no le permitían? Porque el error principal estaba en la parte del vídeo. Es decir, recibía buena aceptación del mensaje, pero luego el vídeo no convertía a lo que es lo que nos interesaba, que era la llamada, ¿vale? La llamada de ventas.
El principal error, ¿vale? En la parte general, era la parte de la audiencia. ¿Qué quiero decir con la audiencia? Estamos atacando a un público que no estaba o no era el ideal para ese tipo de cliente, ya que ya he dicho que nuestro cliente, la empresa que tiene, está vendiendo soluciones por encima de 5.000 euros, son soluciones personalizadas a nivel legal que te ayudan directamente a blindar toda la empresa y para que todos los procesos estén asegurados, que no haya ningún riesgo de fugas de datos, ni de inversores, ni bloqueos, ni de sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, estábamos yendo a personas que eran de muy bajo perfil. Es decir, estábamos yendo a freelancers, agencias pequeñas, bueno, voy a poner empresas pequeñas, que no podían permitirse esos servicios de 5.000 y tampoco les interesaba. Entonces, claro, eso es un gran error porque no estábamos llegando a la gente que nos interesaba. En ese sentido, pues a eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Luego te digo la parte de soluciones, cómo lo hemos hecho. Entonces, ese era el principal error que teníamos. Luego también, en general, que el mensaje era muy técnico a veces, ¿de acuerdo? Mensaje técnico. ¿Y qué pasa? Que aún más, si estamos hablando de un sector que es despachos de abogados, si el mensaje es muy técnico, no resuena con el cliente, porque tenemos que entender que el cliente al final lo que quiere es sentirse como igual a nosotros. No, si nos sentimos que somos superiores a él y queremos demostrar que sabemos muchísimo, al final eso desconecta muchísimo más y hace que no vendamos tanto. Entonces, el mensaje era técnico y no conectaba, ¿vale? Eso por la parte también, no solo de mensajes, sino también de contenido, ¿vale? Algunos pequeños errores que había. Entonces, luego, en la parte de mensaje, primer mensaje principal, ya sea caballo de Troya, como quieres, de Troya, como quieras llamarlo, ¿vale? Que es un mensaje donde le incitamos a la persona a que, oye, llevo siguiendo desde hace tiempo, he visto tal, 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 y he visto que esto te puede afectar. Te he probado un vídeo o te he probado un recurso, tal. Entonces, ¿cuáles eran los errores principales de ahí? Los tengo aquí apuntados, ¿vale? Primero de todo, que el mensaje era un poco demasiado largo, ¿vale? Mensaje. Tenemos que entender que cuando enviamos un primer mensaje y más de prospección, tiene que ser un mensaje casual, tiene que ser un mensaje corto y que intentemos, y sé que a veces es difícil, pero que intentemos decir lo máximo en las menos palabras posibles. Es decir, si un audio dura un minuto, que tratemos de hacer versiones hasta que encontremos cómo ese audio puede durar 25 segundos y que sea igual de relevante. Porque ahí es donde las personas, primero, la tasa de respuesta iba a aumentar muchísimo, es decir, es un indicador que eso va a hacer que la tasa de respuesta aumente muchísimo. Y luego también que al final somos más eficientes y al final si las personas ven un audio de un desconocido, obviamente genera curiosidad, ¿vale? Porque eso sí que ya no estamos hablando de mensajes, estamos hablando de audios, que es lo que hacemos nosotros, audios, vídeos o lo que sea. Si miramos un audio de 20 segundos, que es pícaro, que en el sentido de que es misterioso, la gente va a querer escucharlo, y más en B2B, ¿no? Que la gente no lo hace. Entonces, esa parte, pues mensaje largo sí que estaba afectando también ahí. Bien, luego, también, ¿qué error más? La parte de referencias, es decir, cuando hacemos el mensaje, que hacemos referencias de empresas que son parecidas a la suya y que ya sea tienen relación a nosotros porque son clientes o que las hemos visto y que están en una situación parecida a la suya y por eso le estás escribiendo, ofreciéndole X ayuda, no ser suficiente específicos y no ser suficiente tangibles. ¿Qué quiero decir? En su caso, pues, por ejemplo, no decir empresas específicas que estaban en esa situación, no decir en qué parte estaban pasando por esa situación y luego también falta de tangibilidad, es decir, en qué parte le estaba fallando y cuál fue la consecuencia real de ese error, es decir, la multa. ¿Cuánto fue? ¿Fue X dinero? ¿Fue 10.000, 20.000, 40.000 euros por no tener algo que literalmente he visto que tú también te está fallando? ¿Vale? Entonces, y luego parte de urgencia en el mensaje y reversión de riesgo, ¿vale? Cuando estamos ya cerrando el mensaje, que decimos, oye, te he preparado un vídeo muy, muy corto, si te parece por aquí te lo envío. Em, Está muy bien, pero tenemos que ser un poco más específicos. Es decir, tenemos que hacer que la persona literalmente decir que no al vídeo le perjudique más que diga que sí, por ejemplo. Eh, Oye, Juan, viendo todo eso, te he preparado un vídeo muy corto donde te explico literalmente los cambios que haciendo en una tarde puedes literalmente solucionar esto, o al menos tener un poco más claridad. Te prometo que no te vas a arrepentir, ¿vale? Es decir, son pequeñas frases, pequeñas palabras que se añaden, pero añaden de forma estratégica para añadir valor, ¿vale? Es decir, literalmente si te he preparado un vídeo en el que te explico el paso a paso que haciendo 3 cambios en X lugar en tan solo una tarde puedes conseguir X resultado. Entonces, esto es lo que tenemos que poner en la final de los call to actions para aumentar esa tasa de respuesta positiva. Y también otro error en la parte de mensaje sería la falta de urgencia y del riesgo. Es como le decimos al cliente que, o al prospecto en ese caso, qué es lo que va a ganar al
aceptar ese vídeo y que literalmente no aceptándolo pierde más que aceptándolo. No sé si me explico. Entonces, ahí se puede hacer una serie de posicionamiento de palabras estratégicas que literalmente son 2 o 3 o 4 que poniéndolas vas a poder conseguir que ese cliente diga, vale, ok, es que literalmente es lo que necesito. Y eso se hace literalmente relacionando lo que es la propuesta con lo que le vas a enseñar en ese vídeo, ¿vale? Entonces, eso era otro error que estaba ahí fallando. Entonces, eso por la parte de mensajes. Luego, en la parte de vídeo, que sería el vídeo Loom, vídeo personalizado, vídeo micro VSL, como quieras llamarle, había diferentes puntos que nos estaban permitiendo no llegar ahí, ¿vale? Y que tenían también relación con la parte de general, ¿vale? Primero de todo, ¿cuál era el error número uno? Bien, sería el no tener referencias que sean precisas y que sean quirúrgicas para poder relacionar la situación que está en el cliente con la que ya ha pasado otras personas, incluso personas que han trabajado contigo. Entonces, referencias poco tangibles ni adaptadas al cliente. Bien, por ejemplo, no puedes decirle, si estás hablando a una agencia, oye, en este vídeo te voy a explicar X, Y, Z, que es literalmente algo que está pasando muchísimo y que ahora mismo están muy estrictos con esto, justo como le pasó hace poco a tal empresa. Pero si, por ejemplo, estás hablando con una agencia y esa empresa es una multinacional o es una empresa que está en otro sector totalmente distinto, la persona no va a ver la relación ahí, no va a ver la urgencia para poder tomar acción y decir, hostia, es que literalmente esto es lo que me va a poder pasar porque es que estos patrones coinciden mucho conmigo. Entonces, tenemos que coger referencias que literalmente hagan ver al cliente que él es alguien muy parecido a la persona que se está mostrando en ese vídeo, para que literalmente se active esa parte del cerebro que pueda decirle, vale, hostia, es que necesito escuchar esto con atención, ¿vale? Luego también en la parte de el trigger, ¿vale? Y eso es muy importante y está generado también, tiene una relación con la parte de a quién nos dirigimos y por qué cambiando el enfoque de a quién nos dirigimos cambiamos todo en la estrategia. Y es la parte de, como he dicho, el trigger. El trigger es qué es lo que nosotros le enganchamos al cliente como para que él diga, ok, mándame ese vídeo. En ese caso puede ser, por ejemplo, he visto que, en ese caso, pues, por ejemplo, la política de privacidad de tu web no está bien actualizada y tienes X, Y cambios que, fallos, perdón, que si cambias, pues puedes corregirlo y si no, pues estás corriendo riesgo a que te multen como X, Y, Z empresa. Entonces, ¿qué pasa? Primero de todo, que hay varios errores. Primero, que la percepción del trigger que utilizamos era de bajo valor. ¿Qué me explico? En ese caso era el de, oye, he visto tu web, he visto que la política aquí pues la has hecho, por ejemplo, con ChatGPT o es algo que no tienes bien hecho. ¿Qué pasa? Que si tú te pones a pensar, esa parte de la política de privacidad es algo que no parece tan complicado, ¿verdad? Aunque lo sea, aunque no, parece que arreglarlo, pues es algo que se puede hacer bien y se puede tener en regla con pocos esfuerzos de forma correcta, ¿no? Y eso fue el problema. Es decir, que ese trigger no despertaba el dolor suficiente como para que el cliente tomase acción. Y es por eso que ahora mismo hemos cambiado esos triggers para poder ir a dolores o a disparadores que sean mucho más complejos. Que la persona piense, joder, es que esto no lo puedo resolverlo solo. En plan, y joder, tengo que coger a alguien que sepa de esto y no puedo escatimar en pagar a alguien barato porque me la va a cagar o voy a correr el riesgo de seguir en la misma situación. Entonces, eso es un poco el error de escoger el trigger incorrecto. Podemos trasladarlo en cualquier otro tipo de, mm, de sector. Eso está muy relacionado con el decir el qué, pero no decir el qué y el cómo y no solo el qué, para que el cómo sea cuadrante. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, dices, literalmente te he hecho un vídeo porque he visto 3 errores en tu página de producto que si los cambias vas a multiplicar la conversión sin invertir más en anuncios. Y en el vídeo le explicas literalmente los errores, pero cómo solucionarlos. Entonces, claro, si le explicas cómo solucionar esos errores, la persona va a hacerlo por él mismo y no te va a pedir ayuda, ¿no? Por mucho valor que le aportes. Es por eso que siempre tenemos que dejarle a curiosidad para que diga, oye, si quieres que lo veamos más en detalle y te explique cómo lo hicimos con esa empresa para poder corregirlo, dime qué hora te vendría bien, esta semana o la que viene, para que nos reunamos y tengamos una reunión. Entonces, ahí es la cosa, es generar esa urgencia. Darle al cliente algo que él sabe que no puede solucionar él solo y que necesita ayuda para hacerlo. Entonces, como ya sabéis los problemas, ahora vamos a saber cuál es la solución que le he dicho únicamente hace unas horas a ese cliente para que podamos solucionar todo esto y podamos ponerlo en marcha. Entonces, voy a tapar esto porque sí que hay partes aquí que no quiero que veáis, ¿vale? Que sí que son partes privadas, ¿vale? Que sale nombre del cliente y tal. Entonces, bien, primero de todo, ¿vale? La parte que he dicho de dejamos de enviar mensajes a personas que tengan menos de 10 empleados. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que llegar a ese tipo de personas no nos impide vender nuestra oferta más
la oferta que hemos creado, que es la oferta high ticket de 5.000, 6.000, 8.000 por soluciones personalizadas legales para empresas tecnológicas. Entonces, eso lo tenemos que quitar porque son criterios de cualificación. Es decir, cuando tú vendes la solución, ¿qué estás pensando? ¿En qué empresa? ¿Estás pensando en una empresa que ya tiene infraestructura, en una empresa que tiene equipo, en una empresa que tiene que perder, en una empresa que tiene empleados que si no están adaptados a esa política de privacidad, tienen riesgo a correr esas sanciones? Entonces, vamos a ir a esas personas. Ampliemos el umbral para llegar a Head of Growth, Head of Legal, Head of Ops, eso, pues COO, CMO, CTO. Personas que si algo sale mal son las que se llevan la bronca por no tener X bien. Eso, primer cambio. Luego, cambiamos ligeramente el enfoque de inicial, es decir, ser un poco más específicos, como he dicho, en el mensaje principal, es decir, no hacer un mensaje tan largo, mensaje con referencias que son adecuadas y con una urgencia más alta. Entonces, aquí cambiamos ligeramente el enfoque del mensaje principal, estilo A. Hola, nombre, he visto que tienes una agencia y nada, te escribo porque nos han contratado algunas agencias de performance como la tuya estos últimos 2 meses, diciéndonos que algunos clientes suyos se habían quejado de filtraciones de sus datos y eso les trajo advertencias o multas por parte de la EPD, que justo ese trimestre están especialmente estrictos con tema funnels y la verdad son sanciones de cantidades que uno nunca quisiera recibir. He identificado algunos parecidos en tu empresa con relación a esos clientes afectados y te he preparado un vídeo muy corto explicándote cómo solucionarlo. Perfecto. Un vídeo mucho más corto, tangible y un vídeo más que genera esa urgencia para que el cliente responda, ¿no? Luego también en el vídeo, como he dicho, pues los principales errores eran la parte de referencias poco tangibles y la parte del trigger. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bien. Vídeo cambiaremos el enfoque a ir mucho más al grano y tangible. Para cada grupo de avatares, ejemplo, pues SaaS, e-commerce, agencia y ya, pon 3 pestañas en tu navegador con noticias de multas por parte de la EPD o leaks, es decir, o filtraciones que hayan tenido controversia y bajada de reputación y también pues que puedan ser ejemplos de clientes o personas cercanas con un perfil parecido. Entonces lo enfocas a mira lo que le pasa a estas empresas, estaba en una situación muy parecida por X y tú ahora no lo cumples. Si quieres que te diga cómo solucionarlo, dime qué día de esta semana te vendría bien, ¿vale? Y luego pues un poco de resumen, es decir, atacar a errores que sean más complejos, ¿ves? Esto también es un poco la parte del error del vídeo, del trigger y luego también la parte de personas. Atacar errores que sean más complejos, que no solo sean políticas de cookies, sino algo que digan, joder, esto no puedo hacerlo yo, ni me lo voy a jugar pillar a alguien barato, ¿vale? Entonces, como resumen de punto 3, 4, 5, creamos más urgencia, tangibilidad y explicamos el qué, pero no el cómo. Y eso sería cómo literalmente se optimiza un funnel en esta parte en LinkedIn para poder pasar de tasas de agendación súper bajas a poder agendar 15, 20 llamadas al mes y poder literalmente con esa parte de 15, 20 llamadas al mes, solo con los mensajes, poder ya cerrar 3, 4 clientes con tasas de cierre pues mediamente normales y luego también por la parte del contenido tener otra motion, otro modelo ahí que pueda aportarnos más llamadas calificadas con el mismo número de tráfico a nuestro sistema de LinkedIn. Tenemos un sistema de ingresos predecibles con una marca personal que nos influye y que cada vez más nos da ese efecto compuesto para poder conseguir resultados incluso sin tener que prospectar en un futuro. Entonces, nada, dicho esto, espero que te haya gustado y que te haya servido de utilidad para poder aplicarlo y si es que algunas partes en tu funnel se parecen a estas y tienes los mismos errores, decirte que si quieres que apliquemos esto para tu empresa, pues simplemente puedes agendar una consultoría aquí abajo donde nos conoceremos, veremos tu caso y si realmente pues, te podemos ayudar, te lo diremos y si no, te lo diremos también con total honestidad. Así que nada, cualquier idea de vídeo que se os ocurra y que tengáis problemas ahora mismo, que queráis que vaya por él, hacer un walkthrough para poder solucionarlo, ponérmelo en los comentarios, dejar un like, suscribiros si no habéis visto nunca uno de mis vídeos. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.